jóvenes, ¿me pueden confirmar por favor que se me escucha fuerte y claro? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, buenas tardes con todos. Bueno, estamos ya en la semana 7. La semana pasada nosotros vimos lo que viene a ser el sistema digestivo. Bien, conocimos acerca de los tipos de sistemas digestivos. Buenas tardes, chicos. El sistema digestivo de tipo incompleto, organismos que presentaban un único orificio que actúa como boca y como ano, como también organismos que presentan un sistema digestivo completo. Bien. También nosotros conocimos lo que viene a ser los tipos de digestión, organismos que presentaban digestión intracelular, intraextra y como nosotros la digestión extracelular. Ahora, continuando con el sistema digestivo, tiene que ver con el sistema circulatorio. Los organismos que presentan digestión intracelular e intraextracelular recuerden que las células al final son las que van a atrapar las partículas de alimento y lo convierten en nutrientes. Entonces, ya las células están aprovechando esos nutrientes, no tienen necesidad de poder repartirlo con el resto del animal. En cambio, los organismos que presentan digestión extracelular, como nosotros, a nivel de los intestinos, el alimento se convirtió en nutrientes, las células intestinales absorben esos nutrientes y ahora es necesario repartirlo con el resto de toda la estructura. Por ello aparece y se desarrolla un sistema circulatorio. Bien, entonces chicos, por aquí. Los animales bien, menores de 1 milímetro de diámetro, bastante delgados, y aquellos que no tienen un sistema digestivo completo, bien, carecen de sistema circulatorio. Directamente los nutrientes ya se reparten a las células a través de difusión, tales como los protozoos, bien, los poríferas, los platelmintos y también el grupo de los nidarios. En cambio, el resto de organismos, de manera general, los que presentan un sistema bien digestivo completo de los anélidos en adelante, todos ellos van a presentar un sistema circulatorio. Cuando observamos el desarrollo del sistema circulatorio, vamos a notar que en la naturaleza existen dos tipos de sistema circulatorio. Tenemos organismos que presentan un sistema circulatorio abierto. Estos organismos bien van a presentar un líquido llamado hemolinfa y se llama sistema circulatorio abierto porque la hemolinfa abandona los vasos conductores a una cavidad conocida como hemocele. Entonces aquí tenemos al corazón que está latiendo, envía la hemolinfa por estos vasos conductores y aquí encontramos una cavidad bien donde va a estar presente los órganos, van a estar presentes los tejidos del animal. Ahí sale toda la hemolinfa, realiza el intercambio de nutrientes, recoge los desechos y para retornar al corazón para que se mantenga en circulación es necesario la presencia de ostiolos. Bien, que son estructuras que pueden encontrarse a nivel del corazón, un corazón con ostiolos, o a nivel de los vasos conductores. Los ostiolos permiten recapturar la hemolinfa y enviarlo nuevamente hacia el corazón. Bien. En la naturaleza también encontramos organismos que presentan un sistema circulatorio cerrado. Estos organismos van a presentar un líquido llamado sangre, como nosotros, ¿bien? Y se llama cerrado porque la sangre jamás abandona a los vasos sanguíneos. Vemos por aquí un corazón, el cual se encarga de bombear la sangre, circula por los vasos sanguíneos. Cuando llega a la parte de los tejidos, a la parte de los órganos, la sangre no sale de los vasos sanguíneos, sino lo único que va a salir es un líquido nutritivo, conocido como líquido intersticial. Se los anoto por aquí. ¿Bien? El líquido intersticial. ¿Bien? Este líquido intersticial es el que va a nutrir a los órganos, lo van a aprovechar, pero el resto de la sangre permanece en circulación dentro de los vasos sanguíneos para que nuevamente regrese al corazón. Bien, entonces esa es la diferencia clave entre un sistema circulatorio abierto y un sistema circulatorio cerrado. No se olviden, abierto, hemolinfa, hemocele, presencia de ostiolos. Cerrado, sangre, vasos sanguíneos. Entonces, veamos algunos ejemplos que tenemos sobre los organismos, nuevamente de manera evolutiva. Recordar que iniciamos con el grupo de los anélidos. Hacia atrás no presentan sistema circulatorio. A nivel de los anélidos, vamos a encontrar que estos organismos, como las lombrices, las sanguijuelas, bien los que vienen a ser los poliquetos, presentan una circulación cerrada.
quiere decir que tienen sangre y vasos sanguíneos. En el caso, por ejemplo, de la lombriz de tierra, vamos a encontrar la presencia de varios corazones, bien, los cuales mantienen en circulación la sangre a través de los vasos dorsales, por el dorso, por atrás, y también por los vasos ventrales, por el vientre. Estos van a llegar hacia los tejidos y ahí únicamente se libera el líquido nutritivo, el líquido intersticial. Bien. De los anélidos pasamos al grupo de los artrópodos. Los artrópodos de manera general van a presentar circulación abierta. ¿Y por qué digo de manera general? A los insectos, los arácnidos, los crustáceos, todos los artrópodos que hemos visto. Bien, ellos presentan circulación abierta. Tienen hemolinfa, la cual sale a un hemocele, y el corazón es el que presenta los ostiolos para recapturar la hemolinfa. Entonces, si vemos de cerca por aquí a este insecto, vamos a encontrar un corazón tubular, un corazón alargado, la presencia de los vasos en la parte de atrás, bien, y a través de estos vasos se libera la hemolinfa a una cavidad que se encuentra por debajo, conocida como hemocele. La hemolinfa baña a los órganos, a los tejidos, intercambia los nutrientes, recoge los desechos y para regresar al corazón, ahí encontramos a los ostiolos que ayudan a recapturar la hemolinfa y mantenerla en circulación. ¿Bien? De los artrópodos pasamos al grupo de los moluscos y mucho cuidado con el grupo de los moluscos, ya que vamos a separarlos en aquellos que presentan conchas o tienen valvas o tienen placas. Los moluscos, básicamente con concha externa, van a presentar circulación abierta, hemolinfa, hemocele, ostiolos. Estos moluscos, bien, a través del corazón se bombea la hemolinfa y abandona, bien, hacia varias cavidades. Estas cavidades vienen a ser el hemocele. En esas cavidades encontramos los órganos, se aprovechan los nutrientes, se recogen los desechos y nuevamente regresa al corazón gracias a la presencia de ostiolos. Bien, entonces estos moluscos con concha externa tienen circulación abierta. En cambio, los moluscos, los llamados cefalópodos, aquellos que no tienen concha externa, la circulación es cerrada, tienen sangre, tienen vasos sanguíneos. Ahí encontramos, por ejemplo, encontramos al pulpo, encontramos a los calamares, un tipo de calamar que ustedes han comido, la pota, bien, el ceviche de pota es de calamar. Encontramos a las jibias, encontramos a las sepias, que son también ejemplos de cefalópodos. Bien, entonces, en el caso de los moluscos, tengan mucho cuidado. Si es un molusco con concha externa, sistema circulatorio abierto. Si es un molusco, bien, el de tipo cefalópodo, sistema circulatorio cerrado. Por último, llegamos al grupo de los equinodermos. Bien, los equinodermos van a presentar circulación cerrada. Estos organismos tienen sangre, tienen vasos sanguíneos, pero los equinodermos, al igual que tu ex, no tienen corazón. Bien, no presentan un corazón. Entonces, profe, ¿cómo mantienen la sangre en circulación? Recuerda que los equinodermos, siempre te lo voy a mencionar, dependen de un sistema acuífero. Bien, este sistema acuífero está controlado por un madreporito. El madreporito, ya chicos, tranquilos, no se pongan tristes, va a volver. Este madreporito se encuentra en la parte superior y es una estructura que permite capturar agua y liberar agua. Gracias a eso altera la presión interna del organismo. Entonces, cuando la sangre se encuentra en el centro, el madreporito captura agua y la sangre se dirige a las extremidades. Bien, una vez que llegó al extremo, el madreporito libera agua y regresa nuevamente al centro. De esa manera mantiene en circulación lo que viene a ser el sistema circulatorio, bien, la sangre. Entonces, chicos, ya saben que es posible vivir sin un corazón. Bien. Ok, los equinodermos van a ser el punto de intercambio entre los invertebrados y el grupo de los vertebrados. Bien, entonces veamos a continuación a los vertebrados, pero todavía a los no humanos, de manera general, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De forma general, chicos, todos los vertebrados, absolutamente todos, presentan circulación cerrada. Bien, todos ellos van a tener sangre confinada a los vasos sanguíneos. Pero también vamos a encontrar nuevas palabras que nos van a ayudar a clasificar el tipo de circulación. Por ejemplo, circulación simple, circulación doble. Simple, cuando pasa una sola vez por el corazón. Bien, antes de completar todo el recorrido por el cuerpo, ha pasado una sola vez. Doble, bien, cuando pasa dos veces por el corazón.
para recién completar toda una vuelta. También vamos a encontrar circulación de tipo completa. Vamos a hacerlo más pequeño para que entre. Ahí. Circulación completa o completo. Bien. Cuando no hay mezcla de sangres. Profe, ¿qué sangres? La sangre rica en oxígeno y la sangre pobre en oxígeno. Cuando no se mezclan durante la circulación, es una circulación completa. Pero cuando ocurre mezclas, tenemos una circulación incompleta. Hay mezcla de sangres, bien, en los ventrículos, a nivel de los ventrículos. Entonces, chicos, ten mucho cuidado cuando te pidan clasificar el tipo de sistema circulatorio a nivel de los vertebrados. Bien, aparte de ser una circulación cerrada, en todas es cerrada, también puede ser simple o doble, completo o incompleto. Por ejemplo, empezamos con los peces. Bien, vamos a iniciar la circulación a nivel de los órganos. Los órganos, de manera general, van a consumir oxígeno, siempre necesitan oxígeno. Por ello que los órganos van a retornar sangre pobre en oxígeno. El corazón de los peces está formado solo por dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Entonces, la sangre pobre en oxígeno ingresa por la aurícula, pasa al ventrículo y el ventrículo lo envía hacia las branquias. Recordar que a nivel de branquias ocurre el intercambio gaseoso. La sangre se oxigena y ahora una sangre rica en oxígeno regresa a los órganos. Bien. Entonces, chicos, nos damos cuenta que por el corazón únicamente ha pasado sangre pobre en oxígeno. Para completar la vuelta solamente, bien, ha pasado una sola vez y no hay mezcla de sangres. Por eso que a nivel de los peces, el sistema circulatorio es cerrado, son vertebrados, es simple, pasa una sola vez y es de tipo completo. No hay mezcla de sangres. Luego pasamos al grupo de los anfibios y reptiles. En estos organismos el corazón ya no presenta dos cavidades, presenta tres, dos aurículas, derecha e izquierda, y un solo ventrículo. Nuevamente iniciamos a nivel de los órganos. Bien, recuerda que los órganos consumen oxígeno, por lo cual van a retornar sangre pobre en oxígeno. Entonces, esta sangre pobre en oxígeno ingresa por primera vez a la aurícula derecha. El corazón lo envía hacia los pulmones, ¿bien? Bueno, de la aurícula pasó al ventrículo, del ventrículo lo envía a los pulmones y a nivel de los pulmones ocurre el intercambio gaseoso. Los pulmones regresan sangre oxigenada a la aurícula izquierda, nuevamente pasa al ventrículo y ahí, a nivel del ventrículo, ocurren las mezclas de sangres, la rica en oxígeno con la pobre en oxígeno. Bien, luego el ventrículo lo envía nuevamente hacia el resto de los órganos para completar el ciclo. Entonces, a nivel de anfibios y reptiles, ¿qué vamos a notar? La circulación es cerrada, bien, es un vertebrado, es doble. Ha pasado dos veces por el corazón antes de completar el ciclo y es de tipo incompleto. Ocurre una mezcla de sangres a nivel del ventrículo. Profe, pero he escuchado que los cocodrilos tienen el ventrículo separado en dos. Así es. En el caso de los cocodrilos, bien como parte de los reptiles, los cocodrilos en sí, en temas evolutivos han logrado formar un tabique que separa al ventrículo en dos, pero aún así las arterias que salen del ventrículo derecho del ventrículo izquierdo van a presentar un orificio por el cual ocurren mezclas de sangres, por eso que todavía se considera de tipo incompletos. A ese orificio se le conoce como el foramen de Panizza. ¿Bien? El foramen de Panizza. Lo pueden googlear, ahí van a encontrar. El corazón de los cocodrilos presenta mezcla de sangres, pero no a nivel del ventrículo, sino a través del foramen de Panizza. Bien. Luego tenemos a los animales y perdón, a las aves y mamíferos. Panizza. A nivel de aves y mamíferos, el corazón ahora presenta cuatro cavidades, dos aurículas, dos ventrículos. Entre los ventrículos se ha formado un tabique que los separa completamente. Entonces, iniciamos nuevamente en los órganos. Los órganos van a consumir oxígeno, por lo cual retornan sangre pobre en oxígeno. Sí, o sea, el cocodrilo, a pesar de que no ocurre, perdón chicos,
La gripe. A pesar de que no ocurre mezcla de sangres a nivel de ventrículo, se sigue mezclando a través del foramen de Paniza y se sigue considerando de tipo incompleto. Bien, se sigue considerando de manera incompleta. Bien, ok. Entonces, en aves y mamíferos, los órganos consumen el oxígeno y regresan sangre pobre en oxígeno. Esta sangre ingresa por primera vez a través de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo envía hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso. Regresa de los pulmones al corazón, sangre rica en oxígeno. Entra por la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo envía al resto del cuerpo, completando de esa manera el ciclo. Nos damos cuenta que la sangre no se mezcla en ningún punto y que ha pasado dos veces por el corazón para completar toda la vuelta. Por eso que en aves y mamíferos la circulación es cerrado, doble y de tipo completo. Bien. Entonces, chicos, en algunos ejemplos, en algunos problemas, no les van a colocar qué tipo de animal es, si es un pez, es un anfibio, es un ave, sino que les van a colocar directo las características que presenta dicho organismo y te van a indicar en las siguientes alternativas, señale a cuál organismo se referencia el texto o cuál de ellos no presenta estas características. Entonces, tú vas a deducir, ¿bien? Circulación cerrada, simple, completa, simple, una sola vez, solamente en los peces. El resto es doble. Doble completa, aves y mamíferos. Doble incompleta, anfibios y reptiles. Bien, entonces chicos, muy atentos con esta parte. Ahora, antes de entrar al tema humano, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Con la parte de invertebrados y los vertebrados. ¿Todo claro? Bien, genial chicos. Vamos con la parte humana y empezamos con el órgano más importante del sistema circulatorio humano, el corazón. Antes de avanzar, chicos, no importa la carrera a la que vayas, vas a tocar un hospital, sí o sí, en algún momento. Recordar que del corazón, bien, los vasos que van a llevar la sangre del corazón hacia los órganos, los vasos que salen. Bien, a estos vasos se les conoce como arterias. Y las arterias no transportan sangre rica en oxígeno, transportan sangre arterial, que es una sangre de alta presión. El tema del oxígeno lo vamos a analizar después. Bien, ahora, los vasos que van a transportar sangre hacia el corazón, de cualquier parte del cuerpo hacia el corazón, los que llegan vienen a ser las venas. Y las venas transportan sangre venosa. Bien, esta sangre se caracteriza por ser sangre de baja presión, nada más. Bien, el tema del oxígeno tiene que ver, es un poco de deducción de hacia dónde va la sangre o de dónde viene. Bien, si el corazón envía sangre a cualquier órgano que no sean los pulmones, se supone que es sangre oxigenada, que este órgano lo va a aprovechar. Bien, si la sangre es enviada a los pulmones, es porque en los pulmones va a realizarse intercambio gaseoso. Entonces el corazón le está enviando sangre bien pobre en oxígeno. Si la sangre viene de los pulmones, en los pulmones la sangre se oxigena, es una sangre rica en oxígeno. Si la sangre retorna de cualquier órgano que no sean los pulmones, se supone que los órganos han aprovechado el oxígeno y regresa una sangre pobre en oxígeno. Bien, entonces, lo que sale del corazón vienen a ser arterias, lo que llega al corazón vienen a ser las venas. Entonces, vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, si va del corazón al riñón, del corazón al riñón, vena o arteria, sangre rica o sangre pobre en oxígeno, del corazón al riñón, en el chat. Vena o arteria, es sangre rica, correcto, bien, está yendo en un órgano. Arteria, correcto, lo que sale del corazón es una arteria, la arteria renal, bien. Del corazón al intestino, vena o arteria, rico o pobre. Arteria, correcto, la arteria intestinal. Y la sangre, rica o pobre en oxígeno. Rica en oxígeno, correcto. Del hígado al corazón. Del hígado al corazón.
Es una sangre pobre, correcto. El órgano lo aprovecha y es una vena. Así es, la vena hepática. Bien. Los dos últimos. Del corazón a los pulmones. Del corazón a los pulmones. Pobre, correcto, para que se oxigenen los pulmones. Vena o arteria. Vena, no. Arteria. Lo que sale del corazón son arterias. Ahí tienes a la arteria pulmonar. Bien, y es pobre en oxígeno porque está yendo a los pulmones. Si va a los pulmones es para oxigenarse. Bien, entonces chicos, con eso ya eviten hacer mucha memoria porque a la hora del examen falla, simplemente es deducir. Para biología ustedes tienen su mejor plagio, tienen todo su cuerpo presente en el examen. Simplemente pensar un poco. Bien, lo último, del cerebro al corazón. Del cerebro al corazón. Vena o arteria, rico o pobre. Del cerebro al corazón. Si llega al corazón, ¿qué cosa es? Es una vena, correcto. Y el cerebro como órgano consume oxígeno, va a ser pobre. Bien, lo que llega al corazón son venas. Lo que sale del corazón son arterias. ¿Entiendan eso? Y todo el resto simplemente se acabó. Bien. Ok, chicos, entonces practican un poco eso ya en casa, acerca de los vasos conductores. Ok, Profesor, ahora, dime. disculpe, ¿podría un favor poder explicar cuándo era rico o pobre en oxígeno? Oye, oye, no hay problema. Entonces, eh, cuando la sangre va a los órganos, cualquier órgano que no sean los pulmones, los órganos necesitan oxígeno. Esa sangre siempre va a ser rica en oxígeno. Del corazón al riñón, del corazón al hígado, del corazón al cerebro, del corazón a las gónadas. Bien, cuando va a llegar a la sangre a un órgano, es una sangre rica en oxígeno, a excepción de los pulmones. Bien. Pero cuando regresa de estos órganos, bien recuerda que ellos consumen oxígeno, regresa a través de una vena, una sangre pobre. ¿Qué ocurre con los pulmones? ¿Qué hay a nivel de pulmones? Intercambio gaseoso. Entonces, si a nivel de pulmones va a haber intercambio gaseoso, el corazón, ¿qué sangre le envía? Sangre pobre en oxígeno, para que en los pulmones se oxigene y de los pulmones al corazón regrese sangre oxigenada. Bien, simplemente entender la función. Por eso, chicos, en estas gráficas siempre se ha separado de los órganos las estructuras que permiten oxigenar. Ahí. Y si se dan cuenta, a estas estructuras, branquias y pulmones, siempre llega sangre pobre en oxígeno, la sangre azul. Y luego regresa sangre rica en oxígeno al corazón o al resto de los órganos. Bien, entonces, nada más es eso. ¿Queda claro? ¿Todo bien? Sí, profesor, gracias. Ok. Bien, vamos ahora con la anatomía de un corazón. Bien, el corazón que tienes en pantalla viene a ser el de una persona que está mirando cara a cara hacia ti. Por eso que tenemos la parte derecha hacia nuestra izquierda y la parte izquierda hacia nuestra derecha. Bien, vamos a notar que el corazón presenta cuatro cavidades, las dos aurículas, están por aquí, y los dos ventrículos. Bien, estas cavidades entre aurículas y ventrículos hay una serie de válvulas. Entonces, entre aurícula y ventrículo vamos a encontrar a dos válvulas. La válvula tricúspide del lado derecho, la que presenta tres puntas, por eso se llama tricúspide, y la válvula mitral o también llamada bicúspide, porque presenta solamente dos puntas, ¿bien? A estas válvulas de manera general se le conoce como las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Bien? Válvulas aurículo-ventriculares, porque se encuentran entre ellos. Ahí. Ahora, de los ventrículos, para que la sangre salga del corazón por la arteria pulmonar, por la arteria aorta, vamos a encontrar otras dos válvulas. Hacia los pulmones, válvula pulmonar. Hacia la aorta, válvula aórtica. A estas válvulas también se les conoce en conjunto como las válvulas sigmoideas o semilunares. Por aquí. Ok. Ahora, recordar también que el corazón viene a estar formado por tejido muscular, bien tejido muscular de tipo estriado cardíaco, y ese tejido muscular abunda en todas las paredes del corazón.
A nivel de las aurículas, vamos a notar que la pared muscular, que está representado de este color, bueno, medio naranjita, bien, es una pared muscular delgada. A nivel de los ventrículos, la pared muscular es más gruesa, bien. ¿Y eso por qué? Porque las aurículas únicamente tienen que enviar sangre a los ventrículos, mientras que los ventrículos tienen que enviar sangre al resto del cuerpo. Este corazón está muy bonito dibujado, pero anatómicamente no es correcto, ya que el ventrículo izquierdo, la pared muscular, es más gruesa. Profe, ¿y eso por qué? Porque el ventrículo izquierdo lleva sangre más lejos. Bien, fíjate. El ventrículo derecho envía la sangre por la arteria pulmonar a los pulmones. A eso se le conoce como la circulación menor o pulmonar. No tiene que enviar la sangre tan lejos. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que mandar la sangre hasta la cabeza, hasta la punta del pie. Ahí encontramos a la circulación mayor o sistémica. Bien, por eso que su pared muscular es más gruesa aún para presentar mayor fuerza. Bien, entonces eso es en cuanto a la anatomía. En cuanto a la forma, cómo funciona el corazón, vamos a ir primero por un solo lado. Bien, vamos a ir por una sola vía y luego explicamos las dos vías en conjunto. Entonces, empezamos bien por la aurícula derecha. La sangre llega al corazón a través de las venas, en el caso de la aurícula derecha, las cavas. La cava superior de los brazos, la cabeza, la cava inferior del resto del cuerpo hacia abajo. Bien, entonces llega sangre a la aurícula derecha. Cuando la sangre se encuentra en la aurícula derecha, esta le envía al ventrículo derecho, pero para eso la tricúspide se abre. Bien, se abre la válvula tricúspide, la sangre pasa al ventrículo derecho y cuando se termina de llenar, la tricúspide se cierra. Primer ruido cardíaco. Bien, sí, no hay problema. Bien, finalizamos esto, repito la de las aves. Ok, entonces se cierra lo que viene a ser la válvula tricúspide, primer ruido cardíaco. El ventrículo con las válvulas cerradas empieza a comprimir las paredes, manteniendo el volumen de sangre. A eso se le conoce como la contracción iso, significa igual, ahí tiene la palabra isósceles, bien, isovolumétrica, contracción isovolumétrica. Comprime el espacio manteniendo el mismo volumen de sangre. ¿Hasta dónde? Hasta que la válvula pulmonar no soporta la presión y se destapa, se abre. Es ahí donde la sangre sale a alta presión. La sangre termina de salir, la válvula pulmonar se cierra. Segundo ruido cardíaco. Bien, la sangre sale hacia los pulmones, se oxigena completamente y regresa al corazón, pero ahora por la parte izquierda. Viene a través de las venas pulmonares. Bien. Entonces la aurícula izquierda recibe la sangre, se llena y cuando está lleno, la aurícula izquierda envía la sangre al ventrículo izquierdo. Para ello se va a abrir la válvula mitral o bicúspide. Bien, se abre, la sangre pasa, termina de llenarse, la válvula bicúspide se cierra. Primer ruido cardíaco. Bien. El ventrículo izquierdo con todas las válvulas cerradas se comprime, se da la contracción isovolumétrica, aumenta la presión al máximo hasta que la válvula aórtica no lo soporta y se abre. Bien. Ahí la sangre sale a alta presión por la aorta hacia el resto del cuerpo. Termina de salir, la válvula aórtica se cierra, segundo ruido cardíaco. Bien, de esa manera se completa un ciclo cardíaco en tu corazón. Ahora, veámoslos cómo se da de manera real. Bien, aquí lo he indicado en un solo sentido, para que veas los pasos. Pero realmente, ¿cómo ocurre en el corazón? Número uno, las dos aurículas se llenan, llenado auricular. Bien, va a haber sangre en las dos. Una vez que las aurículas están llenas, las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y bicúspide, las dos se abren. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Bien, cuando llega la sangre a los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Primer ruido cardíaco causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Con toda la sangre en los ventrículos, bien, las paredes empiezan a comprimirse, contracción isovolumétrica, manteniendo el volumen de sangre, hasta que las válvulas sigmoideas o semilunares no lo soportan. Bien, llega al punto máximo de la presión y las dos sigmoideas se abren. Ahí se da la fase de eyección. La sangre sale a alta presión.
termina de salir, las sigmoideas o semilunares se cierran. Segundo ruido cardíaco, cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Bien, de esa manera, chicos, se completa el ciclo cardíaco. ¿Queda claro? Bien, vamos a repetirlo una vez más, pero voy a agregarle el sistema nodal. ¿Qué cosa es el sistema nodal? El corazón, como órgano, bien un órgano bastante desarrollado, bastante complejo, presenta su propio sistema de nervios, el sistema nodal. Bien, este sistema de nervios lo mantiene activo, por eso es que nosotros no podemos controlar los latidos del corazón, no tenemos control voluntario. Y también, por ejemplo, cuando una persona muere, digamos, tiene muerte cerebral, el corazón sigue funcionando, el cuerpo sigue recibiendo los nutrientes, ¿bien? Entonces, este sistema nodal cuenta con una serie de nervios, bien, que van a controlar, van a marcar el ritmo en el corazón. Ustedes, por ejemplo, en fiestas patrias, cuando han marchado como parte del colegio, bien, ustedes, para poder estar todos alineados, ustedes seguían el ritmo del bombo. Cada vez que el bombo sonaba, una de las piernas estaba en el suelo y la otra estaba erguida. Bien, no recuerdo cuál, ya han pasado años. Entonces, ese bombo era el que marcaba el paso para poder tener todos un ritmo. El que se encarga de marcar el paso en el sistema nodal es el nódulo sinusal. Este es el marcapasos natural, el nódulo sinusal. Bien, este nódulo sinusal se ubica cerca de lo que viene a ser la parte superior de las aurículas. Entonces, ¿qué ocurre? La sangre llega a las aurículas. El nódulo sinusal detecta el llenado auricular, manda impulsos nerviosos por aquí, por aquí, por acá. Estos impulsos nerviosos van a llegar al nódulo atrioventricular. Es otra forma de decirlo, auriculoventricular. ¿Y qué hace? El nodo atrioventricular activa a las válvulas tricúspide y bicúspide para que se abran. Entonces se llenan las aurículas, envía el impulso y las válvulas auriculoventriculares se abren. La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. ¿Bien? Luego de eso, las aurículoventriculares se cierra. Primer ruido cardíaco. El impulso no finaliza ahí, desciende por el llamado fascículo de His o haz de His y luego se ramifica en las fibras de Purkinje o de Purkinje, como quieran pronunciarlo. Bien, estas fibras de Purkinje, si se dan cuenta, están exactamente sobre las paredes de los ventrículos y es ahí donde las fibras activan a los músculos ventriculares para que estos músculos se compriman e inicie la fase de contracción isovolumétrica. Los músculos se comprimen lo más que pueden, la sangre aumenta la presión y las válvulas sigmoideas ya no soportan la presión, se abren. La sangre sale en la fase de eyección, termina de salir, cierre de las válvulas sigmoideas, segundo ruido cardíaco y el ventrículo regresa a su sitio. Otra vez las aurículas ya están llenas, el nódulo sinusal lo detecta y vuelve a enviar el impulso en un solo sentido. De esa manera el corazón va controlando su propio ritmo. Por eso que el corazón es un órgano bastante ordenado. Bien, el nódulo sinusal es el que marca el paso enviando los impulsos nerviosos por el resto del cuerpo. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? Entre aurículas y ventrículos, dos. Entre los ventrículos y las arterias, dos. Un total de cuatro válvulas. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, sufre un paro cardíaco? Profe, ¿cuándo le ocurre eso? Por ejemplo, cuando una persona recibe una fuerte descarga eléctrica. Esta electricidad altera todo el sistema nervioso y también puede detener el corazón. Ustedes que han visto las películas, ¿qué hacen con esta persona que tiene un paro cardíaco? Bien. Ahorita voy con eso. Esta persona han visto que le aplican una planchita, ¿cómo se llama esta máquina? Un desfibrilador, bien, un electro. ¿Qué hacen en la planchita? Profe, van y lo rostizan para activar el sistema nodal. No. Lo que hace estas planchitas, si alguno de ustedes va a ser médico o tiene a disposición estas planchitas y un amigo con paro cardíaco, uno se coloca cerca del nódulo sinusal, por aquí, y otro se conecta muy cerca de la parte ventricular. No se les ocurra colocarlo pecho-pecho, bien hacia cada pectoral, porque lo único que van a hacer es quemar a la persona, ¿bien? Entonces, ¿por qué lo colocan entre ambos lados? Al momento que se separa, bueno, se dispara una carga eléctrica, vas a generar un campo eléctrico. Y pregunta básica de física, ¿qué cosa no hay dentro de un campo eléctrico?
¿Se acuerdan de Tesla que siempre salían dibujos dentro de una cámara de electricidad y pasaba mucha corriente? Dentro de un campo eléctrico no hay electricidad, no hay corriente. Entonces, ¿qué hace el desfibrilador? Anula todas las cargas eléctricas a nivel del corazón para que el nódulo sinusal pueda mandar su propia carga, para que él pueda reiniciar al corazón. La electricidad no es la que reinicia el corazón. No le van a estar aplicando voltaje a su amigo con tal de que reviva. Tienen que generar un campo eléctrico para eliminar toda la carga dentro, bien, de ese campo. Por eso que aplican 200 volt, luego lo suben a 400, luego a 600, para ir ampliando el campo eléctrico hasta que el corazón se reinicia por sí solo. En el caso de que una persona ya presente una falla mucho más grande a nivel del marcapasos natural, esta persona tenga que ser operada, se le va a colocar un marcapasos artificial, bien, que es una pequeña máquina que se le incrusta. Esta máquina, si se dan cuenta, está conectada con los tres puntos a nivel de las válvulas auriculoventriculares, bicúspide y tricúspide, y también con lo que viene a ser los músculos del ventrículo, para que este marcapasos artificial envíe las señales que las válvulas se abran, luego se cierran, y para que el ventrículo también se comprima por sí mismo. Bien, nada más. ¿Ok? Bien, chicos, entonces vamos respondiendo a las preguntas. Me preguntaba sobre lo que viene a ser las válvulas de Eustaquio y de Tevesio. Estos son remanentes en cuanto a la formación del corazón. Bien, si ustedes buscan embriología del corazón, van a ver cómo el corazón empieza de manera alargada, como si fuera el de los peces, luego se dobla por sí mismo y ahí recién, perdón, empiezan a aparecer las válvulas. Bien, esos a nivel de admisión no les van a consultar, pero quizás si vas para medicina, lo vas a ver en las clases de anatomía, la formación del corazón. Esas válvulas quedan como remanentes de la parte embrionaria. Volviendo a la pregunta a su compañero, la circulación en las aves. Vamos hacia atrás. Bien. Entonces, a nivel de aves y mamíferos, recuerda que los órganos consumen oxígeno. El corazón de tanto de las aves como los mamíferos presentan las cuatro cavidades que acabamos de ver. Los órganos van a regresar sangre pobre en oxígeno e ingresa por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, ahí está la válvula tricúspide, el ventrículo derecho presiona la sangre y ésta sale hacia los pulmones, ¿bien? Gracias a que se abre la válvula pulmonar y aquí encontramos a la arteria pulmonar. Los pulmones oxigenan la sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares, lo que llega al corazón son venas, ¿bien? Entra por la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Aquí ubicamos a la válvula bicúspide. Bien, el ventrículo izquierdo se comprime sobre sí mismo y la sangre sale hacia el resto del cuerpo a través de la arteria aorta. Bien, de esa manera la circulación en las aves es cerrado, es un vertebrado, bien, doble, pasa dos veces por el corazón y es de tipo completo, no hay mezcla de sangre. Bien. Ok, chicos, ¿quedaría claro lo que viene a ser la parte del corazón? ¿Todo bien? Sí. Si por ahí tienen acceso a un desfibrilador, ya saben qué hacer, ya saben qué no hacer. Bien, listo, continuamos. Entonces, a manera de repaso, nuevamente aquí vemos el ciclo cardíaco y los llamados ruidos cardíacos. Bien, entonces vamos por aquí. Se ha llenado, bien, tenemos ya las aurículas llenas. Bien. Cuando están las aurículas llenas, es necesario que la sangre pase a los ventrículos. Ahí se abren las válvulas auriculoventriculares. Bien, va a darse el llenado de los ventrículos con una pequeña contracción auricular. No es tan fuerte. Bien, la sangre no va tan lejos. Una vez que los ventrículos están llenos, bien, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Primer ruido cardíaco. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Con toda la sangre en los ventrículos se da la contracción isovolumétrica. Se contrae iso igual manteniendo el mismo volumen de sangre. Empieza a contraerse los ventrículos con fuerza hasta que las válvulas sigmoideas o semilunares, las que están por aquí, no soportan la presión y la sangre sale. Bien, la fase de eyección. La sangre termina de salir y las sigmoideas se cierran. Segundo ruido cardíaco. El ventrículo regresa a su sitio en algo llamado la relajación isovolumétrica. De esa manera completas el ciclo cardíaco. ¿Bien? La contracción auricular es un pasito extra. De por sí, estos cuatro de aquí, menos este, vienen a ser las partes del ciclo cardíaco. Llenado de los ventrículos, contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica y otra vez se vuelve a llenar. ¿Bien?
Ahora, la frecuencia cardíaca o el pulso arterial viene a ser la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Como promedio, tenemos que el corazón late unas 70 veces por minuto, pero esto puede variar. Quizás ustedes en la época de COVID, que han tenido esa maquinita para medir el oxígeno, también mide las pulsaciones, lo habrán notado. Los niños, los jóvenes, bien presentan más pulsaciones por minuto, 75, 80, 85, mientras que las personas de edad, bien los adultos mayores, los ancianos, presentan menos pulsaciones por minuto, bien. Profe, mi abuelo tenía 40 pulsaciones por minuto. Pensé que ya estaba muerto. No, es parte de la edad. El corazón ya se va debilitando de por sí. Bien, ya no requieren también una circulación tan rápida. Entonces, 70 es el promedio de manera general, 70 pulsaciones por minuto. En los jóvenes es más rápido, en los ancianos es más lento, bien, se da menos veces. Luego tenemos la presión arterial. Cuando ustedes, por ejemplo, han ido al hospital o han ido a la posta, siempre les van a sacar un historial médico. Bien, entras, te van a medir, te van a pesar, te van a hacer una serie de pruebas, tu temperatura, y también vas a notar que cogen tu brazo y te colocan una banda. Bien, viene el enfermero o la enfermera, te coloca esa banda y empieza a inflar una pelotita. Bueno, los de ahora son mecánicos. Bien, ¿qué ocurre? Cuando está inflando el brazo, va a colocarse el estetoscopio y lo va a colocar también ahí, junto al brazo, pero después de la banda, hacia la mano. Entonces, empieza a inflarse esa bandita, tú sientes la presión en el brazo, vas a sentir que la sangre no llega a los dedos porque lo que está ocurriendo es que la presión que genera la banda va a igualar a la presión arterial y una vez que la iguala, la sangre se detiene. En ese momento, cuando se está inflando, el enfermero va a estar atento. Cuando tu corazón deja de sonar, ahí marca tu presión sistólica, la presión máxima, el sístole. ¿Y cuánto debe medir tu sístole? 120 milímetros de mercurio. Bien, es una unidad de presión. Ahí no acaba la cosa. Una vez que se llenó al máximo, va a estar atento porque empieza a desinflar, lo nota, ¿cierto? Empieza a desinflar y va a estar atento al primer ruido cardíaco. Apenas escucha el primer sonido, ahí marca la presión diastólica, que debe ser de 80 milímetros de mercurio. Bien, esto marca tu máxima y mínima presión a nivel de las arterias. Para eso sirve esa bandita que te colocan en el brazo. Bien, ¿y eso qué nos indica? La presión debe encontrarse de manera óptima en ustedes, sobre todo es 120 sobre 80 más menos 5, 125, 115, 85, 75. Bien, si ustedes presentan una presión mayor, 140, 150, 160, ya indica que hay una falla a nivel del sistema circulatorio y esta falla puede ser en dos zonas. Puede que el corazón, bien, esté fallando, tenga una cardiopatía que hace que los músculos se compriman muy fuerte y eso aumenta mucho la presión. O puede que tengas problemas a nivel de los vasos conductores, a nivel de las arterias, por eso se llama presión arterial. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, cuando tú estás regando un jardín, estás con la manguera, si tú quieres llegar más lejos, ¿qué haces? Cierras la boquilla. Al momento que reduces el espacio, la presión aumenta, sale más lejos. Lo mismo ocurre con tus vasos sanguíneos. Si estos vasos sanguíneos tienen presencia de colesterol, el espacio, el lumen se hace más pequeño, lo cual aumenta la presión sanguínea. Por eso las personas con colesterol alto sufren de presión alta y eso genera dolores de cabeza. Bien, genera muchos dolores de cabeza. Por el contrario, si la presión se encuentra por debajo de lo normal, bien, el quión, muy bueno para aumentar la presión. Si la presión se encuentra por debajo de lo normal, ¿qué ocurre? Nuevamente, dos zonas. Puede que el corazón esté muy debilitado, ya sea un corazón anciano, bien, un corazón que no late correctamente, y nuevamente regresamos al ejemplo de la manguera. Estás regando tu jardín y en eso notas que poco a poco el chorro ya no llega tan lejos, bien. ¿A qué se debe? Observas la manguera y tiene orificios, tiene fugas. A nivel circulatorio ocurre lo mismo. Si no es el corazón el que tiene menos fuerza, a nivel de los vasos sanguíneos puedes tener hemorragias. Por algún lado está escapando la sangre y por eso la presión disminuye. Cuando, por ejemplo, una persona tiene un accidente de tránsito, tú lo ves por fuera, no está sangrando, no pasa nada, pero apenas lo conectan a la máquina indica presión baja. Los médicos saben que la persona está teniendo una hemorragia interna, tienen que rápidamente ubicar la zona y detener el sangrado porque si no la persona muere.
Bien, entonces 120 sobre 80 es la presión normal. Tener más allá de ello indica obstrucción en las vías, presencia de colesterol o tal vez una aorta coartada, una aorta cerrada, bien, o también el propio corazón que está ejerciendo mucha fuerza, cardiopatía. Bien, presión más bajo de lo normal. Indica que a nivel de las vías sanguíneas puede haber fugas, hay hemorragias o que el corazón ya se encuentra muy debilitado. Bien. Ahora, respecto a los ruidos, el primero y el segundo ya lo conocimos. Bien, profe, ¿por qué aparece un tercer y un cuarto ruido? Estos son ruidos anómalos, no deberían estar presentes. Si tú te haces un EKG, un electrocardiograma, y aparecen estos ruidos, bien, indica que el corazón presenta fallas. ¿Cuáles son esas fallas? Por ejemplo, cuando se da el llenado ventricular, bien la sangre llenó los ventrículos y luego empieza la contracción isovolumétrica, en algunas personas las válvulas auriculoventriculares se encuentran dañadas, pueden presentar fallas. Entonces, al momento que el ventrículo empieza a comprimirse, la sangre regresa a las aurículas, va contrasentido. Estas válvulas se abren un poquito y se vuelven a cerrar. Bien, eso ya viene a ser una falla cardíaca, tienes un soplo y ahí aparece en electrocardiograma. También, por ejemplo, cuando ustedes han estado soplando un tubo, han estado soplando con fuerzas y alguien tapó el otro orificio, ustedes han visto cómo el aire regresa hacia sus cachetes y los infla. Bien. Lo mismo puede ocurrir con el corazón, pero a nivel de los líquidos. Y con los líquidos es peor porque los líquidos no se comprimen. Cuando el agua sale a presión y bloquea la llave, eso genera un golpe llamado golpe de ariete. Al profesor de física lo pueden molestar para que les explique. Bien, el golpe de ariete puede destruir tuberías y en este caso puede malograr al corazón. ¿Qué ocurre? El ventrículo se comprime con fuerza y se da la fase de eyección. La sangre sale con fuerza a las arterias, pero justo las arterias se encuentran obstruidas por colesterol, por modificaciones. Entonces la sangre golpea y regresa bien al corazón. Esto puede generar daño cardíaco. Ahí las válvulas sigmoideas que se cerraron se vuelven a abrir un poquito y se vuelven a cerrar. Aparece un pequeño ruido, bien, que no debería estar presente. Entonces ahí tienen al tercer ruido, al cuarto ruido. Ya son fallas a nivel del corazón. El soplo se da cuando el corazón, cuando la sangre bien va contrasentido, retorna. Si la sangre logra detenerse, se da un proceso de trombosis. Cuando, por ejemplo, pequeñas partículas de colesterol se desprenden de las paredes arteriales, circulan y llegan a un punto que se atoran. Ahí detuvieron la circulación, con lo cual se genera una trombosis. El soplo es a nivel del corazón, cuando la sangre va contrasentido. Bien, cuando no se da una circulación correcta. ¿Y a qué se debe? Un debilitamiento a nivel de las válvulas. Bien, entonces, tercer y cuarto ruido no deben estar presentes, ya indican cardiopatías. Primero y segundo son los ruidos normales. Bien. Ok, chicos, dejamos el corazón de lado y pasamos a los siguientes componentes que vienen a ser las vías sanguíneas, los vasos sanguíneos. A nivel de los vasos sanguíneos vamos a encontrar de tres tipos. Las arterias, bien, están por aquí, las venas y un vaso de transición entre ambos, los llamados capilares. Las arterias, para formar capilares, se hacen más delgaditas, se convierten en arteriolas, ahí vemos a los capilares y para llegar a las venas pasan por una etapa de vénula. Bien, no es que lo formen, sino que son esos cambios nada más que se dan. Son arterias, venas y capilares. Entre una arteria y un capilar, una arteriola, una arteria más chiquita. Entre una vena y un capilar, una vénula. Bien, nada más. Estos son los principales. Ahora, ¿qué te pueden preguntar a nivel de vasos sanguíneos? Las características bien morfológicas que presentan estos vasos sanguíneos. Te van a preguntar por la pared muscular, el tejido elástico, el lumen, permeabilidad y la presión. Y para no hacer tanta memoria, te vas a guiar de la presión. La presión te va a responder todo. Bien, a nivel de las arterias, nosotros sabemos que la presión es alta, es muy alta. A nivel de las venas, la presión es baja. Profe, y en los capilares, la presión también es baja. Bien, son zonas de transición, no hay mucha presión. Entonces, para que las arterias puedan soportar la presión sin reventar, a nivel de las paredes, los músculos están muy desarrollados. Presenta una pared muscular bastante gruesa. Bien.
En cambio, los capilares son zonas de transición, no lo desarrollan. Y las venas que van a regresar sangre al corazón van a presentar un músculo liso ligeramente desarrollado. No tienen que soportar mucha presión. Bien, las arterias para aguantar esa presión, abundante pared muscular. Luego tenemos al tejido elástico. ¿Te acuerdas lo de tejido conectivo? Las arterias son difíciles de pinchar, bien, porque presentan abundante tejido elástico, bien. Esta elasticidad permite que puedan también soportar a la presión, que circule la sangre sin ningún problema. En cambio, si fuese muy rígido, la presión aumenta, simplemente revienta, se quiebra, bien. Las venas, como no tienen que soportar mucha presión, el tejido elástico es mínimo, es reducido. Bien, los capilares nuevamente no lo presentan. Luego tenemos el tema del lumen. ¿Qué cosa es el lumen? El lumen es el espacio por el cual van a circular la sangre. El lumen arterial viene a ser este espacio. Aquí tenemos al de los capilares, que es un espacio medio, y el de las venas, que es bastante grande. ¿Cómo lo entiendo? Ustedes, por ejemplo, algún momento han soplado aire a través de una cañita. Cuando esta cañita es bastante delgada, ustedes soplan, pueden generar bastante presión, bastante velocidad en el otro extremo. Pero ¿qué pasa si en lugar de darte una cañita, te doy algo que tenga el grosor, por ejemplo, del tubo de papel higiénico? Intentan soplar aire, van a notar que no pueden ejercer la misma fuerza. Eso también ocurre con los vasos sanguíneos. A nivel de las arterias, el lumen es delgadito, es pequeño para que la presión se mantenga constante, sea una alta presión mientras circula por el cuerpo. En cambio, en las venas el lumen es grande porque la presión es baja, ya no requiere que vaya tanta velocidad. Bien, en los capilares es un lumen intermedio porque es una parte de intercambio. Por último, tenemos a la permeabilidad. ¿Qué cosa es la permeabilidad? La capacidad que tienen los líquidos, las sustancias, de poder salir de los vasos sanguíneos. ¿Qué tan permeables son las paredes? Las arterias no son permeables, las venas tampoco. La sangre jamás abandona ni venas ni arterias, si no tendrías una hemorragia. Los capilares sí son permeables, pero no dejan, bien, liberar sangre, sino que van a permitir que la sustancia nutritiva, el líquido intersticial, pueda salir y los órganos y tejidos lo puedan aprovechar. Bien, estas son las características que presentan los vasos sanguíneos. Con la presión puedes deducir el resto de estructuras, ¿ok? Y para el lumen, acuérdate cuando soplas. Si es delgadito, la presión se mantiene alta, pero si fuese grueso, la presión rápidamente disminuye. Ahora, un último dato. Las venas que van a transportar sangre que regresa al corazón van a tener un problema, sobre todo cuando la sangre se empieza a acumular. Bien, la sangre va subiendo poco a poco, por ejemplo, del pie al corazón, va subiendo y cada vez que sube pesa más, pesa más, pesa más. Esta sangre puede colapsar bien por su propio peso, puede ir contrasentido, puede generarte un soplo a nivel de las venas. Bien, soplo entre comillas. Para ello, a nivel de las venas vamos a encontrar la presencia de válvulas, válvulas antirretrógradas que van a evitar que la sangre regrese contrasentido. Entonces, la sangre avanza en un solo sentido y cuando por ahí la presión no es suficiente, la sangre quiera regresar, las válvulas se cierran, evitando que la sangre regrese. Nuevamente fluye, se vuelven a abrir, no hay problema, y si quiere regresar, otra vez se cierra. Bien, solamente las venas presentan estas válvulas para evitar que la sangre vaya contrasentido. ¿Por qué? Porque no tiene presión suficiente para empujarla constantemente. Es de baja presión. Bien. Ok, chicos, ya para ir cerrando el tema de circulación sanguínea, tenemos que hablar acerca del esquema del sistema circulatorio en los mamíferos. Bien, recuerda que del corazón a los pulmones es la circulación pulmonar o circulación menor, y del corazón al resto del cuerpo es la circulación mayor o circulación sistémica. Bien, del corazón salen arterias, al corazón llegan venas. La arteria principal que sale del corazón se conoce como arteria aorta. Esta arteria aorta luego se va dividiendo hacia cada órgano, hacia el hígado, arteria hepática, hacia el intestino, arteria intestinal, hacia los riñones, arteria renal, hacia las gónadas, arteria gonadal. Bien, los vasos que retornan al corazón, las venas, se juntan en uno solo conocido como la vena cava. Bien,
Si viene del hígado, la vena hepática y finalmente la cava. Si viene del riñón, la vena renal que también se une a la cava. Si viene de las gónadas, la vena gonadal. Entonces, arterias y venas no tienen nombres extraños, sino va de acuerdo al órgano. Bien, pero vamos a encontrar tres excepciones. Número uno, recuerden que cuando los intestinos absorben los nutrientes, yo les indiqué claramente que primero estos nutrientes se envían al hígado y luego del hígado ya se reparten por el resto del cuerpo. Van al corazón y el corazón los manda por todos lados. Este vasito que va del intestino hacia el hígado se conoce como la vena porta hepática. Esta es la vena porta. Envía los nutrientes hacia el hígado. El hígado genera calor y ya luego reparte los nutrientes al resto del cuerpo. Hacia la cabeza también vamos a encontrar la presencia de las arterias, bien, conocidas como las carótidas. Estas van hacia la cabeza. Y de la cabeza hacia el corazón tenemos a las venas, bien, de tipo yugular, las venas yugulares. Estos también son nombres, digamos, que no, bueno, que tienes que memorizar. Arteria carótida, vena yugular. Hay un último caso por si te preguntan, te lo señalo, las que van hacia los brazos, ¿bien? Para que vayan hacia los brazos, venas y arterias van a viajar bien por debajo de la clavícula. Bien, profe, ¿qué cosa es la clavícula? Esto que tienes aquí a nivel del pecho, bien, en la parte de arriba. Entonces, como viajan por debajo de la clavícula, a esto se le conoce como las subclavias. Vena subclavia, arteria subclavia, son las que van hacia los brazos. Bien, nada más. El resto, chicos, sí tiene el nombre de acuerdo al órgano. Vena, arteria renal, vena, arteria hepática y así. Bien. Una parte muy importante dentro del sistema circulatorio es poder reparar bien el daño que puede ocurrir en el sistema circulatorio. Por eso nosotros contamos con la coagulación sanguínea. Bien. Cuando nosotros nos hacemos una herida, pensamos rápidamente que las plaquetas van a activar el sistema de coagulación, pero no solamente ellas. Atentos con esto. Células y plaquetas dañadas, las dos, células y plaquetas dañadas, ambas van a liberar un componente conocido como la tromboplastina, ¿bien? La que está por aquí. La tromboplastina va a permitir que la protrombina, que está presente en sangre de forma natural, la protrombina se convierta en trombina, la cual no está en sangre, no debe estar a menos que las plaquetas y las células dañadas lo activen. La trombina a su vez permite que el fibrinógeno, que se encuentra de forma natural en sangre, se encuentra de forma soluble, se convierta en fibrina. ¿Bien? Le agregan una A, es fibrina. ¿Y qué cosa es la fibrina? La fibrina viene a ser la forma insoluble. Forma una serie de, como si fuesen unas líneas, unas redes, ¿bien? Y en estas redes va a empezar a atrapar a células del tejido sanguíneo, principalmente a glóbulos rojos. También va a haber la presencia de linfocitos y otras células, pero los glóbulos rojos son los más abundantes. Con esto atrapa y forma un coágulo, tapando, sellando la herida y de esa manera la persona no pierde sangre mientras la herida se va reparando. A esto en conjunto se le conoce como la cascada de coagulación. Y ojo, para que la protrombina bien pueda, perdón, para que la tromboplastina pueda actuar correctamente, en sangre nunca debe faltar, desde la primera clase te lo digo, nunca debe faltar calcio. Junto con el calcio tampoco debe haber deficiencias de vitamina K. Recién ahí la tromboplastina trabaja, si no, no se activa. Bien, entonces chicos, esto es cascada de coagulación, van activándose uno tras otro. Lo que está de azul está normal en tu sangre, tú lo tienes, hay protrombina, hay fibrinógeno. Lo que está de verde son las formas activas, producto de la cascada de coagulación. Bien, entonces, células dañadas y las plaquetas liberan tromboplastina. La tromboplastina únicamente se activa cuando hay iones calcio y vitamina K. Bien, convierten a la protrombina en trombina y la trombina convierte al fibrinógeno que está completamente disuelto como si fuese un líquido, lo convierte en fibrina que son unas redes para formar el coágulo. Profe, ¿es bueno cuando la sangre cicatriza muy rápido, cuando la herida rápidamente cierra o tiene que demorar? El promedio es entre 1 a 2 minutos, con el cual vas a tener el sangrado. Si tu sangre, si tus heridas rápidamente
cicatrizan, no pienses que eres una especie de mutante, no pienses que es una ventaja a lo Wolverine, sino que puedes tener problemas. Indica que quizás alguno de los factores se están activando antes de tiempo y eso puede generar que cuando tú no tengas una herida, formes un coágulo dentro de las vías. Este coágulo puede viajar hasta un punto y bloquearlo y generar trombosis, un bloqueo. Por ahí la palabra, por eso la palabra trombo en todos. Trombina, protrombina y trombina. Bien, trombosis, un bloqueo de la sangre y eso puede generar, bien, que no llegue la sangre a esos tejidos, pierden oxígeno, pierden nutrientes, empieza a generar necrosis. Por otra parte, que la sangre no coagule y que sigas perdiendo sangre, bien, perdón, que la herida no coagule y sigas perdiendo sangre, eso puede generar unos casos muy graves de hemorragia. Y eso ocurre, por ejemplo, a nivel de las personas con hemofilia. Una persona normal presenta sus factores de coagulación, forma un coágulo, tapa la herida y mientras se repara no pierde sangre. Bien, en cambio, en la hemofilia, las personas no tienen factores de coagulación, no tienen nada de esto. Estos son los factores de coagulación, por lo cual la herida no va a seguir sangrando hasta que cierra. Profe, pero cuando forma el coágulo, ¿no ha cerrado la herida? No. Por ejemplo, tú alguna vez te has cortado el dedo, bien, dejó de sangrar en un par de minutos, pero cada vez que hacías presión, cada vez que tocabas sal, tocabas ácido, te dolía, ¿sí o no? Porque la herida todavía va a demorar en cerrar 2 o 3 días. Imagínate una persona con hemofilia que no ha formado el coágulo, 2 o 3 días hasta que cierre la sangre, va a seguir perdiendo sangre, hasta que cierre la herida, perdón, va a seguir perdiendo sangre. Y peor aún, si la herida es muy profunda, puede perder mucha sangre y morir en el caso. Bien. Entonces, el coágulo es muy importante que se forme de manera correcta y los factores de coagulación que se activen de manera correcta. Bien, si se activan cuando no hay una herida, forman un coágulo dentro de la sangre. Bloqueas un punto, trombosis. Y peor aún si es en el corazón. Bien, muere parte del tejido cardíaco. Si los factores no se activan correctamente, hemorragias. Bien, por eso chicos, nunca que les falte vitamina K y tampoco el calcio en sangre. Bien, chicos, hasta aquí es la parte del sistema circulatorio. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta antes de pasar al siguiente sistema? ¿Todo bien? Sí, la porta hepática es la que permite trasladar los nutrientes del intestino primero al hígado y del hígado ya se dirige al corazón. Bien, la carótida, correcto, va por el cuello, al igual que la yugular. Bien, la subclavia, con I, subclavia, bien, la subclavia es la que viaja por debajo de la clavícula hacia los brazos. Bien, vena subclavia, arteria subclavia. Bien, así. Clavia. Bien, ¿se acuerdan de la clavícula? Y la clavícula es muy importante para que ustedes puedan diferenciar una rata de un cuy. Ya se los comento en otra clase. Bien, que no les engañen. Ok, pasamos al sistema linfático. Bien, un sistema que no muchos no conocen y tampoco saben de acerca de su importancia. El sistema linfático como tal es muy importante porque dentro de sus componentes encontramos a la linfa, a los vasos linfáticos y a los ganglios linfáticos. Profe, ¿para qué sirve? Cuando te mencioné sobre el sistema digestivo, cuando vimos la parte intestinal, bien, los tejidos epiteliales del intestino absorben los nutrientes, estos no lo envían directo a circulación. ¿Por qué? Porque nosotros en los alimentos consumimos bacterias, consumimos virus, protozoos, y si comiste en la tía veneno, también consumiste helmintos, huevos del mintos. Todos ellos pueden ser absorbidos a nivel intestinal, pueden atravesar las paredes intestinales, no deben llegar junto con los nutrientes al sistema circulatorio porque si no tendrías una infección en todo el cuerpo. Entonces, primero van a pasar por el sistema linfático. Es una especie de aduana. Cuando ustedes quieren entrar o salir del país, pasan por aduanas, pasan por revisión o, por ejemplo, si han visto los programas de alerta aeropuerto, te van a revisar todo para que lo que llegue o lo que esté saliendo, bien sea todo de manera adecuada. Entonces, el sistema linfático se encarga de revisar esa sustancia nutritiva que proviene de los intestinos, conocido como el quilo intestinal. Absorbe y transporta el quilo intestinal. También
El líquido intersticial, cuando sale de los capilares, los órganos lo aprovechan, a veces queda un residuo. El sistema linfático va a recoger ese líquido intersticial para regresarlo al sistema circulatorio, pero por supuesto le da su revisión, ya que dicho órgano puede estar infectado y ahora este líquido se encuentra contaminado. Entonces el sistema linfático lo revisa correctamente, está todo ok, nuevamente a circulación. Profe, ¿cómo es que el sistema linfático nos puede defender? ¿Tiene algo que ver con el sistema inmune? Sí, es parte en sí del sistema inmune, ya que a nivel del sistema linfático, en los ganglios, que son unas pelotitas, se da la maduración de los linfocitos. Bien, entonces, ¿qué dice por aquí? El líquido intersticial que se acumula fuera de los capilares es recuperado hacia el torrente sanguíneo por el sistema linfático. Correcto, ese líquido viene a formar la linfa. Bien. Entonces, a nivel del sistema linfático vamos a encontrar los ganglios repartidos por todo el cuerpo, pero principalmente en tres zonas: en el cuello, en las axilas y la entrepierna, los llamados ganglios inguinales, en la ingle. ¿Bien? Cuando tú has ido al médico, producto de una infección, te estás con fiebre, profe, toda la semana, no me pasa, el médico te hace un chequeo general, aparte de tomarte la temperatura, ver cómo estás, bajarte la lengua para revisar las amígdalas, vas a notar que los médicos palpan el cuello, te tocan el cuello, te tocan las axilas. ¿Por qué? ¿Qué están tocando? Los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos, de acuerdo a qué tan inflamados están, van a dar una idea de qué tan fuerte es la infección. Mientras más inflamados, más fuerte es el proceso infeccioso. Bien, ¿cómo se llama esa enfermedad que casi arrasa con toda Europa? Mató a los 2 tercios de la población, cambiando completamente la sociedad. ¿Cómo se llama dicha enfermedad, chicos? La peste negra, también llamada la peste bubónica. COVID, no, eso casi mata a todos. Bien, peste negra, peste bubónica. ¿Por qué se llama así? La peste negra, Yersinia pestis, bien, ataca directamente los ganglios linfáticos. Estos rápidamente se inflaman formando bubos. Bubos en el cuello, bubos en las axilas, bubos en la entrepierna. Por eso el término de peste bubónica. ¿Y por qué peste negra? Al momento que se abrían estos bubos salía una masa negra maloliente de todos los residuos bacterianos. De ahí el término de peste negra o peste bubónica. Bien, a nivel de los ganglios. Profe, ¿por qué tienen que atacar a los ganglios? Porque los ganglios son centros de maduración de los linfocitos. Ahí vamos a encontrar las principales defensas. Entonces, vean por aquí. De forma general, cuando se da el intercambio de nutrientes, bien, a nivel de lo que viene a ser los capilares, sale el líquido intersticial. Los tejidos, los órganos lo aprovechan y el líquido restante, el sistema linfático que está de verde, lo captura. Lo revisa a nivel de los ganglios y lo regresa al sistema circulatorio. Bien, hay ganglios por todo el cuerpo, pero tres zonas principales: cuello, axilas, entrepierna. ¿Qué ocurre dentro de un ganglio? Los ganglios van a tener vías aferentes, vías que llegan, bien, por aquí está la vía aferente, por aquí también hay otra vía aferente, y presentan vías eferentes, las que salen, linfático eferente. Entonces, llega antígenos. Profe, ¿qué son los antígenos? Pedazos de bacteria, de virus, de lo que nos esté atacando. ¿Quién lo trae? Los dendrocitos, los macrófagos, bien, también conocidos como los APC, bien, células presentadoras de antígenos. Traen estos antígenos. Esta cosa nos está atacando, nos está infectando. ¿Por qué lo traen a lo que viene a ser a los ganglios? Porque en los ganglios, a nivel de la corteza, encontramos a los linfocitos B. Le muestran el antígeno a un linfocito B, este rápidamente produce anticuerpos y sale por una vía eferente. Se lo muestran a un linfocito T que está en la paracorteza. El T rápidamente se activa, se multiplica y también sale por la vía eferente directo a la zona de infección. Entonces, por aquí notamos, salen los linfocitos, salen los macrófagos. Bien, debido a esta actividad que ocurre a nivel de los ganglios, se empiezan a inflamar. Los linfocitos B se multiplican, aumentan en número para ser más eficientes, los linfocitos T también. Y una vez que están preparados, salen en grupo a la zona de infección. Bien, del sistema linfático pueden pasar al sistema circulatorio para llegar mucho más rápido. Por eso que los ganglios se inflaman. Cuando ustedes tengan alguna infección, profe, tengo fiebre, será algo grave, no sé, tócate el cuello, tócate las axilas, vas a sentir bolitas, bien aparte de la grasa, y ahí vas a reconocer a tus ganglios, qué tan duritos, qué tan inflamados, te da una idea de qué tan fuerte es la infección en tu cuerpo. Bien,
Y nada, nada más es esto, chicos, sobre el sistema linfático. El resto de la parte de defensa lo vamos a revisar en sistema inmune. Bien. Sí, hay enfermedades que son directas a los ganglios y vas a sentir cómo te duele incluso tragar saliva. Están muy inflamados, bien bastante hinchados. Y pues también es una prueba general para el COVID. Los ganglios de la garganta se inflaman y se siente. Ven con un par de pelotitas. Y son varios, así que no piense que es uno solo. ¿Todo claro respecto al sistema linfático? ¿Alguna duda, consulta? Bien, ahora ya saben por qué. Bien, ok. Antes de pasar al siguiente sistema, también tenemos que hablar sobre las plantas. A nivel de las plantas también hay un transporte, no de sangre, sino de la llamada savia. Bien, recuerden que las plantas van a presentar la savia bruta, la que permite transportarse a través del xilema, y la savia elaborada, que se transporta a través del floema. Recordando un poco lo que vimos en la clase de tejidos. La savia bruta, bien, está formada básicamente por agua más la presencia de iones, bien, o también llamados sales minerales. Mientras que la savia elaborada está formada también por agua, tanto xilema como floema transportan agua, pregunta de verdadero y falso, pero también presenta los llamados nutrientes, ¿bien? Entonces, uno tiene agua más iones y el otro agua más nutrientes. Ambos transportan agua. Y el agua, profe, ¿cómo es que llega a las plantas? Se debe a la acción del xilema, que lo vamos a ver en la siguiente diapo, pero aquí de forma general, a través de las raíces. El agua entra constantemente por las raíces para llegar al xilema. ¿Bien? ¿Debido a qué? A que las raíces tienen presión negativa. Es como si las raíces estuviesen literalmente succionando, chupando agua, y el agua no le queda más que entrar. En este punto, nosotros debemos saber que cuando el agua ingresa a las raíces, bien, va a presentar dos vías. Y aquí me gusta mucho recordar el tema de San Marcos. Cuando ustedes ingresan a San Marcos, saben que San Marcos tiene un estadio. Saben que en ese estadio se llevan una gran cantidad de eventos. Muy aparte de noviembre, donde van los evangelistas y no dejan dar examen, el resto del año hay conciertos. Bien, y como buen sanmarquino, puedes entrar a los conciertos de manera gratis, entre comillas, como profe, saltando los muros. Lo mismo ocurre con lo que viene a ser el transporte en agua, la absorción de agua a nivel de la raíz. Si eres una persona pudiente que puedes comprar tu entrada, vas a ingresar bien, vas a pasar de célula en célula y cada célula realiza el control. Tú vas pasando de punto en punto y te van controlando. Que no ingrese sustancias peligrosas, que no ingresen toxinas. Todo eso se encarga cada una de las células hasta que finalmente llegas al xilema. Pero como buen sanmarquino, vas saltando entre paredes. El agua también puede ingresar entre las paredes celulares y ahí no hay control. Pero si quieres llegar al xilema, justo en la última capita, ahí te agarran. En esta capita de células conocida como la endodermis, vamos a encontrar a las bandas de Caspari. Bien, estas bandas de Caspari son una serie de estructuras que bloquean el paso entre paredes y obligan a que este líquido que ha ido viajando entre las paredes tengan que sí o sí atravesar una célula para llegar al xilema. Ahí, esta célula se encarga de darle una revisión, un control. Bien, entonces tenemos dos formas de poder llegar al xilema. Hay dos formas de poder llegar al estadio. Créanme, cuando ingresen lo van a notar. Uno, de la forma normal, pasando célula por célula, recibiendo el control en cada una de ellas, y otra, entre las paredes. Bien, pero finalmente, gracias a las bandas de Caspari en la endodermis, sí o sí tienes que atravesar una célula. A estas vías se le conocen como las vías del simplasto y las del apoplasto. Aquí está la endodermis y las bandas de Caspari. Bien, entonces la de simplasto es la vía normal, por así decirlo. Vas pasando de célula en célula y te van haciendo los controles. Bien, y llegas finalmente al xilema. La del apoplasto es la que intenta esquivar los controles. Pasa entre las paredes. Bien, entre una pared y otra pared. No entre la pared y la membrana. No, no. Entre una pared y otra. Ahí. Pero cuando llega la endodermis, que es este conjunto de células, ahí se encuentra con las bandas de Caspari, ya no puedes pasar las paredes. Caballero nomás, una célula te va a revisar qué cosa trae, si hay bebidas alcohólicas, hay armas punzocortantes, no ingresa y el resto pasa. Bien, llegando finalmente al xilema. Sí pueden hacerlo, chicos, o como buen sanmarquino.
irse a la facultad de letras o a la facultad de sociales y desde el techo se puede ver. Conciertos de Green Day, de Shakira, Iron Maiden, varios que me he ganado por ahí. Bien, ok, entonces eso es a nivel de raíz. Ahora sí, vamos con el transporte de xilema y floema. ¿Qué ocurre en el xilema y en el floema? ¿Cómo es que el agua va a ingresar constantemente? A nivel del xilema, en las hojas, recuerden que tenemos gran cantidad de estomas. Estos estomas van a ir perdiendo agua, ¿bien? A través de los estomas se pierde agua bajo la forma de vapor, volatiliza. Las moléculas de agua van a presentar cargas, se los mostré en la primera clase. Es gracias a estas cargas, las moléculas de agua van a formar uniones, enlaces entre sí, los llamados puentes hidrógeno, ¿bien? Ahora, como la molécula de agua es una molécula polar, presenta polos, polo positivo, polo negativo, a esta molécula de agua se le unen iones, iones positivos con el oxígeno, iones negativos con el hidrógeno. Entonces, a medida que el agua va subiendo, va transportando los iones. Profe, ¿cómo es que el agua sube realmente? Cuando una molécula de agua sale por volatilidad, volatiliza, se evapora, esta sale, jala, arrastra al anterior y esta arrastra al anterior y así van generando una fuerza de succión que llega hasta la raíz, pero esto es un solo estoma. A nivel de las hojas hay miles de estomas. Todos ellos van perdiendo agua y hablamos de una sola hoja. Tenemos una gran cantidad de hojas. Todos ellos empiezan a perder agua y generan una fuerte presión que llega hasta la raíz, por eso que el agua ingresa constantemente, no tiene ningún problema. Hay presión negativa, presión osmótica. Bien, a este transporte que ocurre a nivel del xilema se le conoce como el arrastre por transpiración. Una molécula de agua transpira, se evapora y arrastra en cadena a todas las que están por detrás. Bien, entonces eso es a nivel del xilema. El agua junto con los iones llegan a nivel de las hojas, donde ocurre el proceso fotosintético y se empiezan a formar nuevas moléculas, ¿bien? Moléculas nutrientes, principalmente los azúcares, ya lo vimos en clase de fotosíntesis, ¿bien? Entonces, trabajemos con los azúcares. Profe, ¿cómo es que luego se transporta la savia bruta? Bien, profe, por la gravedad, las hojas están arriba y el árbol está debajo, simplemente fluye. No, porque hay árboles que presentan las hojas en la base y los frutos o los tallos bien sobre ellas, entonces tendría que ir contra la gravedad. ¿Cómo es que logra la planta poder transportar los nutrientes? Por diferencia de gradientes. A nivel de las hojas, la concentración de azúcares, por ejemplo, es bastante alto, se produce una gran concentración de ellos. En cambio, en los órganos que están creciendo, las raíces, las nuevas ramas, los flores, los frutos, la concentración de azúcares es menor. ¿Qué tenemos? Diferencia de concentraciones, gradientes. ¿Y qué va a pasar? De una zona de alta concentración, las moléculas fluyen a una zona de baja concentración y eso lo hacen a través del floema, bien por diferencia de gradientes, por diferencia de concentraciones. A eso se le conoce como el transporte por flujo de masas o la teoría del flujo de masas. Bien, entonces tenemos dos transportes principales, arrastre por transpiración en el xilema, teoría de flujo de masas en el floema. Hay un tercer transporte y es entre xilema y floema. ¿Se acuerdan los principios de ósmosis? Si nosotros tenemos una zona que presenta pocos solutos, pocas sales, pocos iones, y otra zona que presenta abundantes sales, abundantes iones, ¿el agua hacia dónde fluye? ¿A dónde hay menos o a dónde hay más? Profe, no me acuerdo. Acuérdate cuando consumías canchita, correcto, abundante, bien. Cuando comías canchita, la boca se te llenaba de sales y tus labios se resecan, porque el agua siempre fluye a donde hay más solutos disueltos, más sales, más iones, siempre van a ir hacia allá, bien, siempre van hacia donde hay más. Acuérdate eso, bien. Lo mismo ocurre entre xilema y floema. Ambos vasos transportan agua, pero observa aquí. A nivel de las hojas, bien, en esta parte vamos a encontrar gran cantidad de solutos disueltos, mientras que en el xilema encontramos unos pocos iones. Por eso que el agua fluye del xilema al floema en este sentido.
Pero en los órganos que no son las hojas, órganos no fotosintéticos, la raíz, por ejemplo, las células de la raíz están aprovechando estos azúcares, los compuestos, con lo cual va a quedar agua pura. Bien, en cambio al otro lado hay sales, hay solutos disueltos. Por eso que el agua ahora regresa del floema al xilema. Bien, va a haber un transporte por ósmosis entre xilema y floema. Entre ambos también intercambian agua. Ese es el tercer transporte que ocurre a nivel de las plantas. Bien, que quede claro, chicos, por si acaso en verdadero y falso, sobre todo, te pueden agarrar con eso. Bien, ok, entonces estos serían los mecanismos de circulación a nivel de las plantas. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta para pasar ahora sí al sistema excretor? ¿Todo bien? Ok, vamos entonces con la parte del sistema excretor. Bien. Así como nosotros liberamos los desechos producto del sistema digestivo, las células también necesitan liberar sus desechos y lo envían a torrente sanguíneo y luego el torrente sanguíneo tiene que ser purificado. Pero en el caso de que no haya un sistema circulatorio, las células van a tener que liberar de alguna forma las sustancias de desecho. Y ahí empezamos, por ejemplo, con los protozoos. Los protozoos son organismos dulceacuícolas, bien viven en ambientes de agua dulce, donde el agua dulce tiene poca concentración de sales. En cambio, ellos van a presentar mayor concentración de sales. En otras palabras, son más salados que el propio medio donde viven. Pregunta, ¿el agua entra o sale de su cuerpo debido a la diferencia de sales? ¿El agua entra o sale de su cuerpo? Entra, correcto. El agua siempre se dirige a donde hay más sales. El agua entra constantemente. Bien, el agua siempre se dirige a donde hay mayores sales disueltas. Entonces, este organismo está constantemente ganando agua. Esa agua en exceso lo va a aprovechar para poder liberar la sustancia de desecho y para ello emplea a una estructura que tiene forma de sol conocida como la vacuola contráctil. Si ustedes van a YouTube, buscan vacuola contráctil, van a ver, esta vacuola se llena por el exceso de agua, ahí se depositan los desechos y luego se contrae, liberando de esa manera los desechos al exterior. Se vuelve a llenar, otra vez acumula desechos y otra vez, bien, lo libera al exterior, bien, mediante procesos de difusión. A nivel de los protozoos vamos a tener vacuola contráctil. Luego de los protozoos vamos a pasar al grupo de los nidarios, o también conocidos como los celentéridos, bien las medusas, las hidras, las anémonas. Estos organismos, si bien recuerdan, presentan un cuerpo bastante sencillo. Tienen una cavidad interna y el resto está rodeado por, bueno, la parte externa. De manera directa, las células liberan, bien, lo que viene a ser los desechos, ya sea a la cavidad interna o directamente hacia el medio externo a través de difusión. Bien, no tienen ningún problema. Entonces, en protozoos, en nidarios, no hay presencia de un sistema excretor. ¿Cuándo aparece un sistema excretor por primera vez? A nivel de los platelmintos, los gusanos planos. Aparecen los protonefridios con unas células características llamadas las células flamígeras. Bien, ¿y cómo es eso, profe? Te explico. Vamos a hacer un zoom. Los protonefridios van a estar formados por una gran cantidad de células flamígeras. ¿Y por qué se llaman células flamígeras? Son células enormes, bien con la presencia de su núcleo, y en un lado tienen la presencia de flagelos. Estos flagelos, al momento que se mueven, asemejan al fuego, a la flama. De ahí el término de células flamígeras. Este movimiento permite que las células que se encuentran alrededor puedan liberar sus desechos en esta cavidad. Y gracias a ese movimiento, los desechos van a salir a través de un poro excretor. Bien, a nivel de platelmintos, los llamados protonefridios, con sus células flamígeras. Luego de los platelmintos tenemos a los anélidos. Los anélidos presentan los metanefridios. Estos metanefridios están formados por tres partes. Hacia la parte interna, un nefrostoma, bien, hacia la parte externa, un nefridioporo, y entre ambos, un llamado tubo colector. Bien, ahí está. Ok, hacemos un zoom. Vamos por aquí. Ahora,
A nivel de los anélidos, en cada anillo vamos a encontrar dos metanefridios, uno hacia cada lado. Bien, ¿cómo funciona un metanefridio? El nefrostoma es una especie de embudo que está hacia la parte interna. A través del nefrostoma va a ingresar el líquido del organismo, el líquido celómico. Ese líquido tiene presencia de sustancias de desecho y también de nutrientes. Entonces va ingresando constantemente el líquido celómico y como todavía hay nutrientes que puede aprovechar el organismo, bien, vean que el tubo colector está rodeado de capilares. Los capilares reabsorben los nutrientes y únicamente quedan sustancias de desecho. Estas continúan su viaje hasta que finalmente salen a través de un nefridioporo. De esa manera trabajan los metanefridios, bien filtrando el líquido celómico. Ahora, aparte de que hay dos metanefridios por cada anillo, otra peculiaridad es que los metanefridios están conectados entre dos anillos. Profe, ¿cómo es eso? Te explico. Aquí vemos el anillo, bien de un anélido, aquí hay otro anillo, otro anillo, otro anillo y ya. Entonces, por aquí ubicamos hacia la parte interna un nefrostoma. Bien, estoma es boca, nefrostoma. Esto va a capturar el líquido celómico, pasa por un tubo colector y finalmente desecha todo a través de un nefridioporo. Pero el nefridioporo está en el anillo siguiente. De igual manera, por aquí encontramos, bien, a otro nefrostoma, bien, está todo el tubo colector y el nefrioporo está en el anillo siguiente. Y así van, de un anillo a otro, bien. Esos vienen a ser los llamados metanefridios. A nivel de los artrópodos encontramos a los insectos, bien, a los arácnidos, a los crustáceos. Cada uno de ellos va a presentar, bien, un sistema excretor distinto. Por ejemplo, en los insectos encontramos a los túbulos o tubos de Malpighi, los cuales excretan ácido úrico. Los tubos de Malpighi son estas estructuras en verde que van a permitir limpiar, bien, van a permitir purificar a la hemolinfa, secretando ácido úrico en forma de cristales. Ellos tienen excreción sólida. Estos ácidos úricos se juntan con los desechos que vienen del sistema digestivo y ambos van a salir en conjunto a través del ano. Bien, entonces a nivel de los tubos de Malpighi, las excretas, bien de ácido úrico, lo hacen bajo la forma de cristales. En los crustáceos vamos a encontrar unas estructuras conocidas como las glándulas verdes. Estas constan de una cámara glandular, el cual captura la hemolinfa del organismo, la parte interna. Tenemos un tubo excretor y a través de este tubo excretor se van a reabsorber las sustancias que el organismo pueda aprovechar, como si fuese un metanefrido. Se reabsorbe lo que sirva, ¿bien? Finalmente, lo que no va a llegar a nivel de la vejiga, bien, urinaria, y las sustancias de desecho salen por un poro excretor cerca de la cabeza de los crustáceos. Si van a comer camarones, quítenle la cabeza, señores. Ahí se encuentra el sistema excretor, las glándulas verdes. Los arácnidos que no están graficados tienen un sistema similar. Es completamente igual que una glándula verde. Bien, tiene una cámara glandular, tiene un tubo excretor y una vejiga urinaria. Solamente que en los arácnidos recibe el nombre de glándulas coxales. Te lo coloco como asterisco por aquí. Bien, a nivel de arácnidos las glándulas coxales. Ahí está. Entonces, insectos con tubos de Malpighi, crustáceos con glándulas verdes y los arácnidos con las glándulas coxales. Bien. Luego de esto pasamos a los peces. Tengan mucho cuidado a nivel de los peces. Número uno, con la anatomía. Los peces van a presentar una vejiga urinaria, la cual bien se encarga de recoger la orina que proviene de los riñones. Los peces tienen riñones. Luego de ello lo excretan a través de una apertura urogenital. Bien. No confundir a la vejiga urinaria con otra estructura que se encuentra por aquí y se conoce como vejiga natatoria. La vejiga natatoria no tiene nada que ver con el sistema excretor. Es una bolsita la cual acumula gases y le permite al pez poder mantenerse a flote sin la necesidad de aletear. Bien, entonces mucho cuidado en cuanto a la anatomía. En cuanto a la fisiología, recordar que hay peces de agua dulce y peces de agua marina y van a tener, digamos, sus diferencias. Para empezar, ambos van a presentar la misma cantidad de sales. Profe, yo pensé que el pez de agua de mar era más salado. No, presentan la misma cantidad de sales. Supongamos que ambos tienen cuatro sales, cuatro solutos, bien por mililitro en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? El medio donde viven.
Bien, el medio, así es. Los peces de agua dulce que viven en ambientes continentales o dulceacuícolas, ríos, lagos, lagunas, el medio tiene pocas sales, pongámosle que tiene dos. En cambio, los peces de agua marina viven en el mar, bien, donde va a haber una gran cantidad de sales. Le coloco que hay 9. Entonces, chicos, así es. Recuerda que hipertónico y hipotónico son palabras comparativas. Tienes que indicarme primero quién respecto a quién. Bien, este pez respecto al medio es hipertónico. El medio respecto al pez es hipotónico. Entonces, mucho cuidado por dónde va. Bien, en el pez de agua dulce, ¿el agua entra o sale de su cuerpo? En el pez de agua dulce, ¿el agua entra o sale de su cuerpo? ¿Hacia dónde fluye el agua? Entra, correcto. El agua siempre va hacia donde hay más sales. El agua va a ir a donde hay mayor cantidad de sales. Por eso que este pez gana agua constantemente por ósmosis. Bien, como el pez gana un montón de agua, esta agua también la quiere liberar. Por eso que estos peces van a tener una orina muy abundante. Bien, abundante orina por el exceso de agua. Pero ojo, en esa orina abundante el pez no puede perder muchas sales. ¿Por qué? Si pierde muchas sales, luego no lo va a recuperar fácilmente, ya que en el medio no hay tal cantidad. Por eso que el pez tiene una orina abundante, pero con pocas sales. A esto se le conoce como una orina diluida. Abundante orina diluida. Bien, con el pez de agua de mar la cosa es al revés. Pregunta. ¿El agua entra o sale de su cuerpo en un pez de agua marina? Sale por las diferencias de sales. Bien, el agua siempre fluye hacia donde hay mayor cantidad de sales o solutos disueltos. En este caso, el agua sale a cada rato. Pérdida de agua por ósmosis, sobre todo a nivel de las branquias. Quiere decir que el pez ya está perdiendo mucha agua. No puede perder más agua por orina. Por eso que estos peces orinan muy poco. Bien, es una orina bastante escasa. Bien, poca en orina. Pero cada vez que el pez traga agua, cada vez que traga el alimento, va a consumir agua con una gran cantidad de sales. No puede tener esas sales dentro del cuerpo. Tiene que eliminarlos gracias a los riñones. Por eso que en esa poca orina vamos a encontrar una gran cantidad de sales disueltas. En otras palabras, hablamos de poca orina, pero es una orina concentrada, ¿bien? Con abundantes sales. ¿Ok? Entonces, chicos, tener mucho cuidado respecto a los peces porque hay que analizarlos con el medio con el que viven, sobre todo en el caso de los salmones. Profe, ¿qué pasa con los salmones? Los salmones son peces que durante su ciclo de vida van cambiando de un medio a otro. Los salmones nacen en un lago, nacen en un río, ¿bien? Mientras son alevines en la etapa juvenil van nadando río abajo y en la etapa de adulto están en un medio marino. Luego, cuando ya van a finalizar su ciclo de vida, regresan del medio marino a un medio dulceacuícola. Regresan al río donde nacieron, depositan los huevos y mueren. Bien, entonces los salmones, mientras están en el río, actúan como un pez de agua dulce, abundante orina de manera diluida. Los salmones, cuando ya están en los océanos, actúan como peces de agua marina, poca orina de manera concentrada. Los salmones, cuando ya regresan al río para depositar el huevo, vuelven nuevamente a actuar como un pez de agua dulce. Bien, entonces simplemente entender cuál es la diferencia de sales con el medio y ya puedes saber si el pez gana o pierde agua y de acuerdo a eso deducir el tipo de orina. Bien, no tienes que hacer tanta memoria en sí. ¿Ok? Entonces chicos, esto respecto a los peces. Antes de llegar al término humano, tenemos que también analizar el caso de los anfibios. Los anfibios de manera general no son organismos 100% adaptados a las condiciones terrestres. Siempre van a vivir cerca de un cuerpo de agua, bien de un estanque, de una laguna, de un río. Los anfibios van a presentar riñones y estos riñones van a liberar la orina hacia la vejiga. Bien, si el anfibio tiene agua todo el año, no pasa nada, está completamente tranquilo. Pero hay anfibios que se han adaptado a condiciones temporales, como por ejemplo en África. Hay temporadas de lluvia, hay temporadas secas. ¿Y qué ocurre en las temporadas secas? El anfibio en esas temporadas, cuando poco a poco se van secando los ríos, se va secando los lagos, van formando barro, el anfibio se entierra.
va a formar una capa mucosa que rodea todo el cuerpo, evita la desecación y a nivel de la vejiga urinaria va a almacenar gran cantidad de orina. Bien, utiliza a la vejiga urinaria como reservorio de agua. Cuando el cuerpo en ese estado de hibernación le pide agua, bien, la orina regresa por el tubo colector, regresa al tubo contorneado distal, regresa a los riñones y ahí empieza a reabsorber agua, ¿bien? Agua que va hacia el cuerpo, bueno, hacia el sistema circulatorio. Luego la orina nuevamente regresa a la vejiga y es una orina más concentrada. Y así, cada vez que el cuerpo le pide mientras el anfibio está hibernando, va a regresar la orina de la vejiga urinaria a los riñones, se refiltra agua y nuevamente otra vez a la vejiga. Bien, poco a poco la orina se va haciendo cada vez más y más concentrada hasta que llegan las épocas húmedas, las épocas de lluvia y el anfibio nuevamente se activa en un proceso normal. Bien, esa es la peculiaridad que tienen los anfibios. Bien, chicos, finalmente llegamos al tema humano. Bien, a nivel de los humanos, la excreción permite regular bien los procesos osmóticos, permite la osmorregulación. Profe, es cierto que nosotros debemos tomar 8 vasos de agua al día. La verdad que depende de varios factores. Depende del peso, depende de la edad, depende de tus actividades físicas. Bien, si nosotros tomamos demasiada agua, profe, según mi peso debo tomar 4 litros. Ten cuidado. Bien, si tomamos demasiada agua, eso va a llevar, por ejemplo, que las diferencias de sales entre tu cuerpo y la parte externa, que viene a ser el sistema digestivo o otras cavidades, no sea igual. Vas a tener demasiada dilución en tu cuerpo, lo que va a impedir que ciertas moléculas no puedan bien transferirse correctamente. Por el contrario, si nos deshidratamos demasiado, ¿qué ocurre? Primero, vas a tener dolores de cabeza, te va a doler muy fuerte. Segundo, al momento que tú te deshidratas, el cuerpo va a reaprovechar el agua que está presente en sangre, que es 90%. Entonces, en lugar de que la sangre sea un líquido fluido, se empieza a volver más viscoso, como una gelatina, y el corazón va a tener problemas para poder mantener en circulación esa gelatina. ¿Dónde pasa esto? Por ejemplo, en los borrachos, los alcohólicos. ¿Han visto una persona cuando toma demasiado alcohol? Al día siguiente, ¿qué cosa tiene? ¿Cómo se llama esa condición? Bien, ¿qué le da? La llamada resaca. ¿Por qué ocurre? El alcohol es una sustancia, bien, que va a inhibir lo que viene a ser la recaptura de agua a nivel de los riñones, inhibe a la antidiurética. A su vez, el alcohol es una sustancia que deshidrata, aunque no lo creas. Cada vez que toman alcohol te estás deshidratando. Por eso que tú tomas alcohol o ves a la persona que toma alcohol y notas que a cada rato va al baño, bien, se libera gran cantidad de agua y eso le genera más sed y en lugar de tomar agua sigue tomando alcohol, con lo que continúa el proceso de deshidratación. Se va a dormir, al día siguiente se levanta y su cuerpo ya no tiene reservas de agua. El cerebro te empieza a doler, sobre todo el lóbulo frontal. Es por eso que las personas con resaca van a tomar cualquier fuente de agua, si sea agua de florero, rápidamente se lo toman porque su cuerpo les está pidiendo. Bien, si ustedes algún día van a tomar alcohol frente a un brindis, algo, asegúrense de tomar agua antes de dormir, de esa manera evitan los procesos de resaca. ¿Ok? Bien, entonces muy importante mantener los niveles adecuados de agua en el cuerpo. ¿Qué cosa nosotros vamos a excretar? Productos del metabolismo, del funcionamiento del cuerpo. Lo excretamos mediante la orina, el sudor y también las lágrimas para mantener bien las mucosas bien, bastante hidratadas, que los ojos no se irriten. Tenga cuidado con el alcohol, porque si llegan a niveles extremos, se induce el coma etílico. Bien, se detiene el flujo sanguíneo, básicamente te mueres. Así que no les recomiendo eso. Bien. A nivel de los seres humanos, nosotros contamos con un par de riñones, que son unas estructuras que presentan forma de lo que viene a ser forma de frijolito, y los ubicamos en la parte media de la espalda, en la parte de atrás. Bien. Lo normal es que una persona presente un par de riñones, pero hay un cierto porcentaje, créanme que es bastante común, hay personas que nacen con un solo riñón y jamás en su vida se dan cuenta. Ese único riñón ha permitido filtrar bien las toxinas presentes en la sangre. También hay personas que a pesar de tener los dos riñones, solamente utilizan uno durante toda su vida y el otro básicamente está como nuevo. Bien, cuando observamos a un riñón y lo cortamos a la mitad, vamos a encontrar que se encuentra, bueno, vamos a encontrar diversas partes. Lo más superficial viene a ser la corteza, bien, también conocida como la parte córtica de corteza, la corteza renal. Debajo de la corteza encontramos la parte medular, la zona de la médula.
En esta médula vamos a observar estructuras que tienen forma triangular, bien, tienen forma como si fuese una pirámide invertida. A estas estructuras se le conoce como las pirámides de Malpighi. Profe, otra vez Malpighi. Sí, Malpighi fue una persona, bien, que estudió bastante lo que vienen a ser los sistemas excretores. Tengan cuidado con el alcohol, chicos, porque aparte de dañarte los riñones, te dañan el hígado. Yo de por sí no lo recomiendo. Bien. A través de las pirámides de Malpighi se va a liberar la orina hacia las cálices que finalmente descienden por el uréter. El uréter llega a la vejiga y de la vejiga hacia afuera la uretra. Bien. No confundan uréter con uretra. Tengan mucho cuidado con ese cambio de palabras. Profe, ¿cómo me acuerdo? ¿Has visto a las personas que llevan una bolsita de suero conectada por una vía a la vena? Eso es un catéter, ¿bien? Similar a lo que viene a ser el uréter, el riñón con la vejiga. Y de la vejiga hacia afuera recién la uretra. ¿Bien? Entonces, para que no te confundas, asimilas el uréter como si fuese un catéter. ¿Bien? Ok, entonces, la sangre va a llegar a los riñones, del corazón a los riñones, arteria renal. Entra por la arteria renal, se purifica a nivel de los riñones y regresa al corazón por la vena renal. Bien, entonces la sangre de la aorta llega a los riñones para que pueda ser filtrada y limpiada. ¿Qué cosa va a retirar? Los riñones eliminan toxinas, desechos metabólicos, exceso de iones en sangre y todo eso sale bajo la forma de orina. Bien, ok chicos, entonces analicemos más de cerca la estructura renal. Vamos por aquí. Entonces, por aquí encontramos al riñón, aquí está el uréter, bien parece como si fuese el catéter. Aquí encontramos a la vejiga y de la vejiga hacia afuera la uretra. Bien, lo voy a colocar de color rojo para no confundirlos. Riñón, uréter, la vejiga y la uretra. A nivel del riñón te dije que encontramos dos zonas, la zona medular, que lo voy a resaltar de azul, y la zona bien cortical, al revés, la corteza de azul, bien, y la médula de verde, para que concuerde con la diapositiva del inicio. ¿Por qué es muy importante diferenciar las zonas? Porque entre las dos zonas vamos a encontrar a los nefrones. Los nefrones son la unidad básica que vamos a tener en el riñón y son los encargados de filtrar la sangre y formar la orina. Los nefrones están formados por una serie de estructuras. Por ejemplo, a nivel de la corteza, en la zona cortical, ¿qué encontramos? Encontramos al glomérulo de Malpighi, a la cápsula de Bowman y a los tubos contorneados proximal y distal. A nivel de la médula, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos el asa de Henle, que permite conectar el tubo contorneado proximal con el distal, y encontramos al tubo colector o conducto de Bellini. Bien, muy importante chicos saber qué estructura está en cada lado, porque en las preguntas te pueden colocar lo siguiente. Aparece una tumoración a nivel de corteza, ya sabes qué estructuras están dañadas. Aparecen cálculos renales a nivel de la médula, ya sabes qué estructuras están comprometidas. Bien, entonces en corteza, glomérulo, cápsula de Bowman y los tubos contorneados, en médula el asa de Henle y el tubo colector. El glomérulo es una especie de pelotita, la cual va a estar cubierta por una membrana conocida como la cápsula de Bowman. A estos dos en conjunto se les conoce como el corpúsculo de Malpighi. Corpúsculo, bien, de Malpighi. ¿Ok? Entonces ahí va a llegar la sangre hacia ese corpúsculo de Malpighi. Vamos por aquí. Entonces llega la sangre a través de las arterias se hacen más delgadas, arteriolas, y finalmente forman esta pelotita llamada glomérulo. El glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. Por aquí se filtran los desechos, van a pasar a los tubos contorneados, llamados contorneados por la forma que presentan, todas esas curvaturas. Bien, el tubo contorneado proximal, el más próximo, el más cercano, desciende, aquí ubicamos al asa de Henle, bien, y otra vez al tubo contorneado distal, el más distante, el más lejano. Finalmente, la orina pasa al tubo colector o conducto de Bellini. Fíjate que este tubo colector se conecta bien con varios tubos contorneados distales para ir acumulando la orina y luego depositarlo a través del uréter en la vejiga.
Bien, entonces anatómicamente es lo que nosotros vamos a observar dentro de los riñones. Una gran cantidad de nefrones. Bien, todo esto es un nefrón. En los riñones hay millones de nefrones. Ahora veamos cómo se forma la orina. Vamos con la parte fisiológica. La orina se forma en tres etapas. ¿Bien? La primera etapa se conoce como la filtración. Vamos con el punto número uno, filtración. A nivel de lo que viene a ser el glomérulo, bien, aquí llegan las arteriolas, y la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman es una membrana delgada, está formada por tejido epitelial simple, una sola capa de células. A través de la cápsula de Bowman solamente pueden atravesarla sustancias pequeñas, moléculas simples, moléculas complejas no van a poder pasar la cápsula de Bowman. Bien, células peor no pueden atravesar para nada hacia los riñones. Profe, ¿por qué a veces las personas orinan sangre? Porque tienen hemorragias, hay presencia de infecciones, lo cual está dañando las vías urinarias. De por sí, no tiene que haber glóbulos rojos, bien, en orina. Ninguna célula puede atravesar ni la cápsula de Bowman ni el resto de las estructuras. Bien, pero centrémonos aquí. La cápsula de Bowman solamente permite filtrar moléculas pequeñas, moléculas simples. ¿Qué cosa se filtra? Al día, 180 litros de sangre por día. Profe, no tengo tanta sangre. Bien, eso es porque va filtrando y se va reabsorbiendo constantemente. Bien, proteínas tampoco pasan. Principalmente pasa agua. Bien, no pasan proteínas, pero sí aminoácidos. Bien, las formas simples. No pasan polisacáridos, pero sí glucosa, azúcares simples, correcto. También pasan las sales o también conocidos como iones, ácidos grasos y se excreta bastante urea. Bien, moléculas simples, moléculas pequeñas. Todo ello va a poder atravesar la cápsula de Bowman. Bien, nosotros no podemos perder 180 litros de líquidos por día. Para empezar, no tenemos tal cantidad. Bien, a lo mucho en sangre creo que hay 4 litros en los varones. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí ocurre la segunda etapa, la reabsorción. Tenemos que reabsorber, bien, la cantidad excesiva de agua que estamos perdiendo. En el proceso de reabsorción, las células sanguíneas no, son muy grandes. Bien, si a lo mucho pasa una glucosa, una célula sanguínea es un gigante a su costado, no van a pasar. Bien, ningún tipo de célula sanguínea, ni de defensa, ni nada. Bien, nosotros no podemos perder tanta agua, por lo cual se va a reabsorber el 99% de toda esa agua. Bien, ¿cómo? 80% se reabsorbe a nivel del tubo contorneado proximal, el que está más cercano. Profe, ¿dónde está? No lo veo. No lo han señalado. Está por aquí. Bien. El 80% se reabsorbe a nivel del tubo contorneado proximal. Acá. El otro 19% restante se reabsorbe a nivel del tubo contorneado distal. Bien, los tubos contorneados se encargan de la reabsorción de agua. Gracias a eso, nosotros formamos al día entre 1,5, bien, a 1,8 litros de orina por día. Bien, entonces ahí se da la reabsorción. Por último, las sustancias grandes que no pudieron atravesar la cápsula de Bowman, que continuaron su viaje por aquí, bien, ellos directamente tampoco se ve. Ellos directamente van a ser secretados. Bien, van a pasar directamente de las arteriolas hacia los tubos contorneados, hacia el tubo colector. Bien, van a pasar por ahí. A eso se le conoce como la secreción. Punto número 3, secreción. ¿Y qué cosa se va a secretar? Para empezar, vamos a liberar mayor cantidad de iones. ¿Qué tipo de iones? Iones potasio, bien, iones hidrógeno. Los iones hidrógeno hacen que la orina sea básica o sea ácida. Si hay células sanguíneas, por supuesto, es un daño a nivel de los riñones. Los iones hidrógeno hacen que tu orina sea ácida, correcto. Bien, también con ellos iones amonio. Un producto de desecho del metabolismo de las células, la llamada creatinina. Bien, sobre todo del corazón.
Tengan mucho cuidado de confundir la creatinina con la creatina, que es otro compuesto. Eso se lo dan en los gimnasios, ¿bien? Para ganar músculos. La creatinina, desecho metabólico de las células. Junto con ellos, también mayor cantidad de urea, en el caso también de las que personas cuando emplean las hormonas, ¿bien? Por ejemplo, produciste adrenalina. Poco a poco se va bajando los niveles porque las hormonas también se secretan para que sea excretado por los riñones. Estás consumiendo fármacos, bien, tomaste tu pastilla. Los riñones poco a poco lo van eliminando, por eso que cada 8 horas, cada 12 horas tienes que volver a tomar una nueva pastilla para mantener la concentración contra las bacterias, contra la infección. Bien, entonces todo esto va a ir por secreción directamente hacia los tubos contorneados, hacia el tubo colector. Finalmente, el resto ya se excreta. Ahora, a nivel de los nefrones también van a actuar hormonas. Bien, chicos, unos minutos para terminar. Por ejemplo, en los tubos contorneados, bien, va a actuar la hormona aldosterona. ¿Qué permite la aldosterona? Que el cuerpo gane, bien, va a ser un intercambio. El cuerpo va a ganar iones sodio y también iones bicarbonato. Bien. A cambio, el cuerpo pierde, o sea, que es lo que entra y lo que sale, cambiamos sodio por potasio. H2, agua, no, perdón, estoy leyendo tu comentario. Cambiamos sodio por potasio, bicarbonato por hidrógenos, con lo cual acidificamos más la orina. ¿Bien? Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, han ido al cine, han estado comiendo su canchita, rápidamente se acabaron la gaseosa en el intro, llega un momento en que de tanto comer cancha, de tanto líquido que han tomado, llega un punto en que tienes sed, pero también tienes ganas de ir al baño. Y tu cuerpo simplemente hace matemáticas. Necesito agua. Tengo agua en la vejiga. ¿Qué hago? Lo reenvío a los riñones para que el agua pueda ser reabsorbida. Ahí va, atentos. Entonces, el cerebro, bueno, a nivel del hipotálamo, se libera la hormona antidiurética. Esta hormona, bien, conocida como la ADH, antidiurética hormona, bien, o también llamada la vasopresina. ¿Qué hace la antidiurética? Permite que el agua que está presente en la vejiga regrese a los riñones y a nivel de los tubos colectores, a nivel del tubo contorneado distal, se reabsorba agua en que el cuerpo está necesitando. Esta antidiurética permite que a nivel de estas estructuras se formen unas proteínas que captan agua. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Las acuaporinas. Bien, entonces, si eres una persona que comúnmente no tomas mucha agua, los niveles de antidiurética van a ser muy altos, produciendo gran cantidad de acuaporinas, con lo cual se reabsorbe gran cantidad de agua de la orina. Esto hace que algunos minerales se empiecen a precipitar y estés formando cálculos. Por el contrario, si es una persona que toma demasiada agua, bien tiene demasiada agua en el cuerpo, no se produce antidiurética correctamente y a cada rato va a ir eliminando, lo cual hace que también los riñones vayan desgastándose, vayan, digamos, teniendo malas funciones. Mantener, chicos, entonces los niveles adecuados de agua. Luego de todo esto, ya se formó la orina, desciende por el tubo colector hacia la vejiga y ahí ocurre el proceso de excreción. Bien, bien, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por su participación. Esto fijo te van a preguntar, formación de la orina. Bien, te viene sí o sí. Entonces, muy atentos con esta partecita. Bien. En pantalla voy a colocarles las claves correspondientes a esta semana, bien como todas las semanas. De igual manera se los copio en la barra de chat. Bien. Cuídense bastante, chicos. Se borró, creo. Ah, no, ahí está. Cuídense bastante, chicos. Bien, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Bien. Hasta la próxima, chicos. Chau, chau. Muchas gracias, señor tutor, por los minutos extra. Bien. Mm, Creo que se me fue la red, no sé. Algo pasó. Bueno, ahí está. Chao, chao, chicos. Hasta la próxima.